la Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Padre Santo y bueno, gracias te damos en esta hora que nos concedes el honor de estar en tu casa, en tu presencia, para escuchar tu voz, para recibir tus consejos de tu palabra maravillosa. Oh Padre bueno y justo, en esta hora pedimos que nos enseñen, nos aconsejen, también que nos perdones, nos limpie de toda la contaminación, de toda maldad. Dios mío, ordena nuestros pasos, limpia nuestros pensamientos, nuestros corazones, para poder recibir tu santa palabra y ponerlo por obra. Por eso te damos gracias en esta hora, porque siempre estás ayudándonos, perdonándonos, fortaleciéndonos, limpiándonos por tu grande bondad y misericordia. Muchas gracias, Padre Santo. Aleluya, aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Yeshua. Gloria a Dios, gloria a Dios. Abrimos la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer el verso 5 al verso 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo lograr la paz? Primero diremos, pues la paz es un tesoro incalculable. La paz es el reposo interior, es la tranquilidad total que Dios nos concede por creer en Él, por vivir con Él. La paz se la logra mediante una serie de pasos, de cosas que uno tiene que hacer. Nadie puede tener paz si de rápido y sin hacer nada. Hay que hacer ciertas cosas, hay que tener ciertos cuidados. Primero, la paz se la consigue cuando uno se reconcilia con Dios, vive a cuentas con Dios. Esa es la paz espiritual profunda, que es una paz que viene por alcanzar la comunión con Dios, es decir, el acuerdo, la unidad con Dios. Por esto dice la Escritura, podemos ver Romanos 5, versos 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que por medio de Cristo, de lo que Él hizo y de lo que Él nos perdona, nos ama, es que nosotros alcanzamos la paz con Dios. Cuando creemos, confiamos en Él, nos arrepentimos de los pecados, lo desechamos y pedimos su perdón, su reconciliación, entonces la paz interna nos envuelve. Y esa paz es por tener comunión con Dios. Del mismo modo, la paz con los hombres también se la obtiene reconciliándose con las personas que nos rodean y aprendiendo a vivir en comunión, en respeto, en honra, en armonía. Por eso le decía que la paz no se la obtiene a la carrera. También por otro lado, la paz crece y ahonda cuando nosotros mismos sabemos comprender a las personas y sabemos perdonarnos incluso a nosotros mismos.
Hay que saber perdonarnos, respetarnos, honrarnos, valorarnos. En todo esto se obtiene la paz. Por eso es un proceso de tener cuidado en todo sentido. Y además de esto también la paz llega a crecer cuando vivimos en justicia, practicando la justicia, hacemos todas las cosas de la mejor manera, porque cada problema, porque cada situación de error, de pecado, de injusticia que podamos cometer nos afecta a la paz, nos pone en peligro la paz. Por eso, como estuvimos viendo en la lectura al principio, hay que vivir gentilmente. Filipenses 4 del 5 al 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentil muestra un buen trato, una buena manera de vivir. Por eso, si nosotros nos relacionamos bien con todos, entonces todos también nos van a honrar, a respetar, a valorar. Y más aún cuando tenemos la necesidad de dar testimonio, de ser luz al mundo, de ser ejemplo a las personas. Por esto hay que mostrar en todo confianza. Confianza en nuestro Dios, en nuestro Creador y Sustentador. Por esto hay que vivir sin afanes, sin inquietudes, sin desesperarnos, para que de ese modo podamos mostrar a Dios y a los hombres que confiamos en Dios y que tenemos a un Dios grande y poderoso. Por esto dice así: más bien oren por todo y confíen en la oración que hacen. Y preséntense con humildad, con ruegos, con gratitud, y de ese modo van a obtener todo lo que necesitan. Porque Dios ha prometido por su palabra: no te dejaré, no te desampararé, dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Por eso es que todo está ahí en la palabra y en nuestra vida de acuerdo a la palabra. Entonces la paz, como estamos viendo, es algo que uno lo logra a través de una serie de acciones correctas, a través de un cuidado minucioso en todo aspecto, en toda forma del comportamiento. Por esto que dice que esa paz, cuando se arraiga y se manifiesta en una persona de paz, en una persona que valora la paz, que posee la paz, entonces esa paz se hace fuerte y guarda, sobrepasando todo entendimiento, porque esa no es paz de cualquiera, es paz de Dios. La paz que le estoy hablando es la paz que viene de Dios. Por esto que esta paz es tan poderosa que guarda todo nuestro ser, guarda todos nuestros pensamientos y corazones, actitudes y todo. ¿Por qué? Porque es la presencia y la comunión con Dios en nosotros. Por esto también el Señor Jesucristo dice en Juan 14, versos 27, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Vemos que la paz que Dios nos da es una paz diferente a la paz del mundo, diferente a la paz que nosotros tenemos en mente o la que nos parece o la que quisiéramos. La paz que nosotros quisiéramos es que nadie nos moleste para nada. A veces pensamos que la gente que nos rodea son las que nos quitan la paz. Eso es lo que uno piensa, pero lo que Dios dice por su palabra que no es como la paz que nosotros nos imaginamos o la paz que nosotros quisiéramos. Lo que Dios nos está diciendo es que su paz es superior a todo y que a pesar de todo problema, a pesar de todo inconveniente, esa paz permanece, vence y prevalece ante todo y contra todo.
Pero es un creyente verdadero, uno que sabe valorar y entender lo que significa la paz. Tiene muchos recursos, mucha fuerza, mucha estabilidad, confianza, voluntad para luchar y para vencer, para prevalecer en Cristo, en Dios. Me dan cuenta que es muy diferente, muy superior, mucho más grande que cualquier concepto de paz humana. Los conceptos de Dios o los conceptos eternos siempre son superiores a los conceptos humanos. Son superiores, son profundos, son inmensos, que a veces solamente entendemos en parte. Por eso es que dice, lo que yo les doy no es como lo que da el mundo. Por eso no tengan miedo, no se turben, no se confundan, no se asusten por nada. La paz que Yahshua nos da es una paz eterna, es una paz que no depende de circunstancias, ni de cosas, ni de espacio, ni de tiempo. Es una paz completa, perfecta, eterna. Dios ama la paz y quiere que su pueblo también entienda la paz y ame la paz. En Efesios capítulo 2 vemos también lo que el Señor vino a hacer muriendo en una cruz. Él vino a hacer grandes cosas que a veces no lo entendemos bien, pero vemos en Efesios 2 versos del 14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Mira, el pueblo de Dios es un pueblo lleno de paz. No paz humana, no paz política ni religiosa. La paz que Dios da es una paz por su palabra y por su Espíritu. Por esto dice que Él es nuestra paz. Yahshua o Jesucristo, Él es nuestra paz. Y Él vino para que ya su pueblo nunca más esté peleándose unos contra otros. Nunca más esté dividido, separado, aislado, o tal vez en amarguras, en resentimientos. Nada de eso acepta el Señor. Ahora Él lo ha abolido, dice. ¿Cómo lo ha abolido? Muriendo en la cruz. Al morir en la cruz, Él ha unido a su pueblo, a los que le conocen, por cierto, porque los religiosos que nunca han conocido a Dios ni conocen a Dios, ellos siguen en guerra, siguen en contiendas, en líos. Hasta hablan de la guerra santa. Nunca jamás puede haber guerra santa, ni menos entre hombres o entre seres humanos. La guerra, la única guerra que está permitida para nosotros los hombres es contra los demonios, contra el diablo, Satanás y sus huestes, y esto es algo espiritual. Pero entre nosotros, su pueblo, los hijos de Dios, no pueden nunca pelearse, nunca dividirse. El que se divide porque no quiere permanecer en la familia de Dios, porque Él ya hizo la obra de unir a su pueblo. Por eso todos los que somos de Dios no estamos atacando a nadie, estamos atentos en la comunión del Espíritu, de la palabra. Yo he encontrado a varias personas que nunca les he conocido, pero hemos comenzado a hablar de Dios y sentimos una comunión, un gozo. Solo al conversar sentimos una seguridad, una confianza. Y hay personas que me han dicho, hermano, parece que en muchos años ya venimos conociéndonos, porque se siente esa paz, se siente esa presencia maravillosa que nos une. Por esto dice así la Escritura, que hay que aprender a vivir en paz. Los hijos de Dios son hijos de paz. Nosotros somos de paz para anunciar la paz.
Una parte principal del Evangelio es anunciar la paz. Por eso nosotros también nos saludamos con la paz. Cuando encontramos a otro hermano o hermana, podemos decirle: paz sea contigo. El Señor Jesucristo siempre saludaba con la paz, porque Él es príncipe de paz y Él imparte paz. El imperio de Dios es un imperio de amor, de paz, de justicia. Por eso en el reino de Dios es muy importante la paz. También dice en el libro de los Salmos 37, versos 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nuestro trabajo aquí como creyentes cristianos es aprender a vivir en paz y aprender a vivir en mansedumbre. La mansedumbre es una forma de vivir sin ofender, sin hacer problemas, ni a otros ni a nosotros mismos. Y el tesoro, la bendición para todos los hijos de Dios es que tendrán abundancia de paz. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, por esto desde que los niños nacen, están pequeñitos ahí, a través de los entretenimientos, le meten violencia, le hacen diabólico. Toda persona violenta que ama la violencia prácticamente está envenenado, está diabólico. Hay muchísima gente en este mundo que dice: yo quiero algo de acción, algo de violencia, me gusta la violencia. A nadie le gusta la violencia, lo que le han hecho creer, le han hecho pensar que la violencia es bonita. La violencia es la obra del diablo. Las personas que están manipuladas, están enfermas del alma, ellas son las que dicen que les gusta la violencia. Pero le repito, a nadie, a ningún humano le gusta la violencia. Solamente tanta manipulación en los medios de comunicación, en las películas, en todo este asunto de la vida mundana, le hacen pensar a la gente que la violencia es lo mejor. Que donde hay muertes, ahí está la fiesta, como dicen los idólatras. Si hay muertos, está buena la fiesta, porque esa es la fiesta del diablo. Pero en la fiesta de Dios, o en las fiestas que honran a Dios, no hay nada de violencia, nada de pecado. Por eso es importante darnos cuenta cómo obra Dios, dónde está Dios y cómo agradamos a Dios. Tenemos otra versión, en Colosenses 3, versos 15. Estamos viendo cómo lograr la paz. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Siempre hay personas que de una y de otra manera preguntan: ¿cuál es tu denominación? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu creencia? Porque ellos piensan que la religión une a las personas. La religión es un tropiezo, es una pared que separa, que divide. Los creyentes verdaderos no se identifican por religiones. Las iglesias pueden tener sus nombres, pero el nombre es solamente una referencia acerca del lugar donde está ubicada o cómo ubicarnos. Pero las iglesias verdaderas o la iglesia de Dios no pone paredes, porque el Señor ya lo quitó las paredes. Y no podemos identificarnos por un grupo de gente rodeado de muros. Eso es lo que hace la religión. Levanta un muro y solamente los que están dentro del muro religioso se creen hermanos y los demás no. A los creyentes verdaderos se les conoce porque son personas que poseen la paz, el amor, el gozo del Espíritu, la justicia, la verdad, la santidad. Hay formas de conocer a los hijos de Dios, que aman la palabra, que viven la palabra. Y no religiosamente no se puede conocer a nadie, porque la religión es una falsedad. La verdadera religión, dijo Santiago, que es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse del mundo, de contaminación. Pero vemos que las religiones están saturadas del mundo, son las que más aman al mundo. Por eso ellos se desesperan por las fiestas mundanas.
porque son del mundo. Delante de Dios son abominaciones. Los cristianos verdaderos no aman al mundo. Por esto es que la paz de Dios gobierna nuestros corazones, nuestra mente. La paz de Dios nos libra de caer en el error, en la maldad y también en la división, en el sectarismo religioso, en el fanatismo. Hay muchísima gente fanática de ideas religiosas, de error, de herejías. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es tener a Cristo orando en nosotros. El creyente es el que vive como su maestro. Los discípulos siguen a su maestro, imitan a su maestro. Lo único que vale es Cristo. La religión no vale para nada. Por eso le estoy explicando esto. Nosotros no somos religiosos ni apoyamos ninguna religión. Lo único que hablamos es de Cristo. Vemos otro versículo en el libro de Romanos 14, versos 17. Como estamos viendo, por el conocimiento de la verdad es que se logra la paz, por la obediencia a la verdad. Por esto también dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros estamos preparándonos para entrar al reino de Dios cuando Yahshua venga. Entonces Él establecerá su reino y ahí reinaremos con Él. Pero ahora nos estamos preparándonos, llenándonos de conocimiento, de la justicia, de la paz, del gozo, del Espíritu, de todo lo que va a regir en el reino de Dios. Va a ser establecido para siempre, porque el reino de Dios es por los siglos de los siglos. Y eso estamos en esa espera, en esa lucha, en ese trabajo de aprender a vivir, de prepararnos para entrar al reino eterno. Por eso es importante preferir la paz antes de la violencia, antes de la venganza, antes de la guerra. Paz, primero paz. Dice estar en paz con todos los hombres, así dice la Escritura. Debemos preferir la paz, incluso como vemos en Romanos, vemos lo que nos dice. Vamos a ver un versículo en Romanos 12, versos 17 al 19. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y vemos que la palabra nos enseña a vivir en completa paz, en lo que nos sea posible, a no vengarnos. Nos enseña a encomendar a Dios las cosas. Nosotros podemos también meternos, o nos pueden meter en problemas, pero hay que soportar, hay que encomendar a Dios, hay que buscar de evitar de cualquier modo y tenerlo y siempre preferir la paz a cualquier precio. Entonces seguimos viendo que importante es lograr la paz. Esto depende de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar, de nuestro conocimiento, de nuestra fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso vemos también en Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira, ahí nos dice que Él guarda en completa paz a aquel que piensa y persevera su pensamiento en Yahweh, en nuestro Dios, porque en Él confían. O sea, el que confía en Dios, el que conoce a Dios, se encomienda a Él, su corazón, su mente, su vida, no pierde la paz.
El que confía siempre en Yahweh, nuestro altísimo Creador y sustentador, no puede perder la paz. Se mantiene fuerte, estable, seguro, firme en todo, desde ahora y para siempre, porque nada ni nadie nos puede arrebatar las cosas de Dios. Es imposible, no puede. Por esto el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas están en mi mano, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces es importante confiar, arraigarse, afirmarse en la verdad y confiar que Dios nunca falla, que no hay nada que temer, y más bien hay mucho que esperar, mucho en qué confiar. También dice en otra porción que el que ama a Dios tiene mucha paz tienen los que aman la ley, los que aman la verdad, la justicia, la santidad. Hay mucha paz para todo aquel que decide buscar amarla. Por eso le decía al principio que hay que abrazar la paz, hay que desear, hay que preferir, hay que buscar, y de ahí nos vamos a sentir mucho mejor. Vamos a aprender a vivir una vida de calidad. También dice en Hebreos 12, versos 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces, hermanos, alguien nos falla, nos hace un daño, un problema, hasta a veces nos insultan, nos declaran la guerra, pero nosotros tenemos que declararle la paz. Nosotros, si alguien nos maldice, hay que decirle: Dios te bendiga, la paz sea contigo. Si alguien nos está haciendo algún lío, entonces hay que decirle: la paz sea contigo, que yo te perdono, que Dios te ayude. La paz es un requisito también para ver a Dios. Por eso necesitamos aprender a vivir en paz, a conversar en paz. Muchos todavía están, en vez de conversar, están ahí guerreando. Y eso no es así. Tenemos que aprender a conversar, a dejar que hablen y hablar, pero con paciencia, con tranquilidad, sin ganas de controlar, más bien buscando la voluntad de Dios, buscando la luz, la justicia, lo mejor. Aunque no venga de nosotros, no proceda de nosotros, no importa. Lo importante es que se establezca la justicia, la verdad, la santidad, porque ahí ganamos todos. Entonces hay que buscar la paz y seguirla, la paz y la santidad, para poder entrar al reino de los cielos. Recuerdo una ocasión, cuando estaba recién empezando, tenía inseguridades y temores, y esto porque tenía malos tratos, me trataban mal algunas personas. Como yo era muy joven, y las personas que no saben comprender ni escuchar, lo único que hacen es descargar sus enojos, sus violencias, sus problemas en los débiles. En eso que yo era muy muchacho y andaba por ahí buscando de encontrar la solución, entonces yo estuve por el camino, así iba orando, en eso una voz me dijo: vendrá mi paz sobre ti como un río. Porque yo le decía: Señor, dame paz, dame tranquilidad, porque no puedo, me incomodan todas las cosas que pasan. Y en eso escuché la voz. Y me quedé sorprendido, pero al mismo tiempo que me habló, me controló y me dio una tranquilidad que era como que no pasaba nada. Y después de unos días, un tiempo, no recuerdo exactamente, encontré esta porción que dice en Isaías 66, versos 12. Y cuando lo leí esto, ya estaba experimentando una paz superior, una paz que nunca antes la había tenido.
porque ya se estaba cumpliendo en parte lo que el Señor me había hablado, me había dicho. Miren lo que dice Isaías 62, versos 12. Porque así dice Yahweh, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Bendito sea Dios. Vemos la promesa de Dios para nosotros, los que queremos paz, los que buscamos paz. Nosotros pedimos pequeñezas y Dios nos da abundancia. A veces decimos, dame un poco de paz, ya no puedo más. Y el Señor nos dice, vendrá mi paz sobre ti como un río, y gloria como torrente que se desborda. Mira, Dios siempre da abundancia, demasiado, que no podemos contener, que no podemos soportar. Sí, la obra de Dios es así, es demasiada y superabundante. Por eso es que hay que agradecer a Dios, hay que amar a Dios, porque nosotros somos mezquinos, pequeños, a veces ignorantes, desprovistos, pobres, pero Dios es riquísimo. Y Él tiene cosas maravillosas, grandísimas y preciosísimas en sus promesas. Por eso hay que buscar la paz. Hay que encontrar la paz en la palabra, en la obediencia a la palabra, en el comportamiento, en la forma de confiar, como estamos viendo, en las promesas, en las palabras, en la obra del Señor Jesucristo y de todo lo que su palabra dice, porque Dios espera de nosotros que seamos hombres de paz, que nos llenemos de paz y que anunciemos esa paz maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque estamos llamados y estamos predestinados a llenarnos de la paz. Por eso también dice, para concluir, en Santiago capítulo 3 versos 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que es el anuncio, la obra del Evangelio, la obra del ministerio consiste en anunciar el reino de Dios, que también está establecido en la justicia y en la paz. Por eso dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, vivir en paz y hacer la paz es hacer la voluntad de Dios. Entonces damos gracias a Dios por sus consejos en esta hora. Vamos a pedirle que nos ayude a amar la paz, a buscar la paz, a llenarnos de paz. Oremos. Padre bueno y santo, gracias te damos en esta hora. Gracias. Muchas gracias por tus palabras que nos alumbran, que nos aconsejan, que nos enseñan la vida preciosa que tienes para nosotros. En esta hora recibimos tu palabra. Ayúdanos a amar la paz, a buscar la paz, a llenarnos de esa paz para poder darle a todos tus hijos. Ayúdanos y enséñanos, Padre bueno. Gracias por tu palabra maravillosa, que cada día nos limpia, nos fortalece, nos viste de poder, de gloria. Gracias, maravilloso Dios Altísimo. Gracias, gracias. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.